¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar toda la semana de tenis en la United Cup, en Brisbane, el torneo de Hong Kong y muchos nombres importantes, Sabalenka, Djokovic, Opelka, etcétera, etcétera. Vamos a comentarlo. Vamos a empezar por la United Cup, que ya sabéis que es un torneo de selecciones. Bueno, la verdad que han participado muy buenas selecciones con muy buenos jugadores y muy buenas jugadoras. De chicos han participado Tsitsipas, Zverev, Fritz, Urkaz, de Minor, Felix Auger, etcétera, etcétera, ¿no? Y en las chicas, pues Coco Gauff, Swiatek, Rybakina, en fin, que han habido muy buenas muy buenas jugadoras y muy buenos jugadores, ¿no? Ahí en el torneo, ¿no? Bueno, en lo que a España concierne, pues bueno, nos ha tocado en el grupo con Kazajistán y con Grecia. Bueno, hemos perdido las dos eliminatorias, ¿no? Eh, Hemos jugado sobre todo con Carreño, ¿no? Que es, digamos, que todo el mundo conoce, ¿no? Y de chicas, Jessica Bouza, que también está, bueno, está dentro del top 100 ya también. Bueno, como capitán, hemos tenido de capitán a José Antonio Sánchez de Luna, que ha sido el jugador profesional, algunos no lo conocéis, pero ha sido jugador profesional y ahora está en el equipo de Carreño bueno, también es el director de la escuela de Campus Tenis Club de Granada, ¿no? Bueno, también comentar es el hermano de mi amiga Marta Sánchez de Luna, que, bueno, también ha jugado al tenis y con la que he compartido también muchos torneos, muchos viajes por ahí. Bueno, es una familia con tradición de tenis, ¿no? Bueno, pues ya os digo, tampoco hemos podido hacer mucho más ahí. Por comentaros la final, Estados Unidos contra Polonia, que son los que mejor equipo tenían, ¿no? Estados Unidos tenía a Fritz y a Coco Gauff y Polonia a Urkas y a Swiatek, ¿no? Tanto en masculino como femenino están dentro del top 10, ¿no? Entonces, eran los que llegarán a la final y ha sido una bonita final. Ha jugado Coco Gauff contra Swiatek, que ha ganado la americana 6-4, 6-4. Y en los chicos, pues ha jugado Fritz contra Urkas y ha ganado Fritz 6-4, 5-7, 7-6. Bueno, ya sabemos que a Urkas los tiebreak no se le dan bien, no sabe jugarlo. En fin, no sé, porque con el saque que tiene y esa buena derecha que tiene, no sé, no sabe cómo jugar estos puntos, ¿no? Y casi siempre acaba perdiendo. Tiene malísimos porcentajes de tiebreak, ¿no? Ganados, ¿no? Y bueno, muy alto de perdido. Y nada, bueno, son campeonas Estados Unidos. Y ahí de este torneo, pues habrá que tener en cuenta para Australia en el cuadro femenino, tanto a Zverev, en el cuadro masculino, perdón, tanto a Zverev como Urca, como Fritz. Y en fin, lo he visto a buen nivel y en fin, no como favoritos a ganar, pero sí a llegar rondas finales, sobre todo Fritz, ¿no? Y de la chica he visto muy bien a Rivaquina, muy buen nivel, a pesar de un poco de follón en su equipo con el entrenador, que ahora vuelve, ahora no vuelve, en fin. Y Coco Gauff está bastante, bastante bien. Es Bionte, bueno, no está al nivel que lo hemos visto meses o años atrás, pero yo creo que es una jugadora que siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? Comentaros una anécdota
de Sisipas, que ha sufrido también con el calor. Ya sabéis que allí es verano y hace mucha humedad, mucho calor y va a ser un factor importante en los partidos, ¿no? Ahí, ¿no? Y bueno, hizo un comentario Sisipas como que, bueno, mi revés es que ya no da para más, es que no funciona. Te has dado cuenta tú también, entonces, ¿no? Es que, en fin, a buenas horas, macho. Es que llevan muchísimo tiempo con un revés súper estancado, que no evoluciona. Entonces, bueno, no sé si es que no se ha trabajado lo suficiente, los técnicos no lo han sabido llevar en ese sentido bien, o es que simplemente es que Sisipa no da para más. Es que no lo sé, pero bueno, es una pena porque tiene un juego muy completo y es para ser favorito llegar a rondas finales prácticamente en todos los torneos, ¿no? Y lleva una racha bastante mala. Y nada, bueno, comentar otro torneo que se ha jugado en Hong Kong, en la que, bueno, vamos a destacar un poco la final de ese torneo, que ha llegado Nishikori y Buller, ¿no? Mm, Al final ha ganado Müller en 3 sets. Y Nishikori, que después de mucho tiempo lesionado, parece ser que está encontrando sí, buen nivel, ¿no? Ahí en el torneo le ha ganado a jugadores que no, en fin, no son malos como Chapovalov o Cachano, por ejemplo, ¿no? Y bueno, habría que verlo ahora en el Open de Australia a 5 sets, con el calor y todo, pero es un jugador que te toca en primera ronda o en segunda ronda y, y te puede dar un susto, ¿eh? En fin, sobre todo los que ves de series que pasan la primera ronda por bye y juegan su primer partido y ya sabemos que el primer partido cuesta bastante, ¿no? Así que puede dar un susto ahí. En fin, nos alegramos por Nishikori porque, bueno, a mí era un jugador que me gustaba, ¿no? Los golpes que tenía, en fin, bastante interesante, ¿no? Y bueno, luego el torneo de Brisbane, cuadro masculino 250, cuadro femenino 500. En el cuadro masculino, nombres a destacar, bueno, sobre todo, bueno, Djokovic, por quién es y porque ha perdido en cuartos y bueno, también sobre todo Opelka, ¿no? Luego ha sido el campeón Lechka, pero vamos a empezar por este nombre que es Djokovic. Y bueno, mucha gente puede pensar que no llega bien al Open de Australia, con muchas dudas, pero bueno, Djokovic también va a depender un poco de lo que es el cuadro, ¿no? Va a llegar como cabeza de serie número 7 y es que le puede tocar por la parte del cuadro de Sinner y de Alcaraz, de los dos. O sea que le puede tocar un cuadro bastante duro. Si le toca un cuadro asequible y puede evitar a ellos dos, pues va a llegar, vamos, yo creo que va a llegar a las rondas finales casi seguro. Ya decimos, habrá que ver su nivel, en fin, los factores que influyen, del calor, de la humedad, etcétera. Pero yo creo que no es preocupante el torneo que ha hecho Djokovic, que ha jugado con un Opelka el partido de su vida contra Djokovic, no, eso es que no habéis visto jugar a Opelka antes de estar apartado de las pistas, ¿no? Opelka ha vuelto, bueno, ya hace unos meses, pero ya está al nivel que tenía cuando era top 30, ¿no? Entonces, no sé, para mí no es una sorpresa, ¿no? Si ves el ranking que tiene ahora, que está, antes de empezar el torneo, estaba al 293, pues ahora gracias a este torneo ha subido puestos, ¿no? Pero va a ser un rival muy complicado en Australia. Va a ser muy complicado. Le toca, ya les digo, toca en primera, segunda ronda y te da un susto. También habrá que verlo jugar a 5 sets,
En el partido concretamente con Djokovic, mm, ha jugado muy bien, tácticamente también muy bien, porque sobre todo el saque, bueno, ha tenido muy buenos porcentajes de primero, pero ha matado a Djokovic jugándole abierto a la derecha, tanto en el saque de la parte de la derecha como la de la izquierda, sacando siempre abierto a, a la derecha de Djokovic. Y le ha costado bastante. De hecho, en todo el partido Djokovic solo ha tenido una bola de break y ha sido en el segundo set, porque en el primero, hasta el 5-4, iban ganando sus saques tanto uno como otro cómodamente, no han tenido casi ni cerca una posibilidad de bola de break, pero en el 5-4 Opelka ha tenido tres bolas de set y bueno, no la ha sabido aprovechar, pero ha tenido tres bolas de seis. Luego en el tiebreak ha estado bastante bien. O sea, ha estado tanto con su saque como con su derecha, siendo valiente y muy tranquilo y bastante bien aprovechando sus oportunidades, ¿no? Y yo que vi, pues la verdad es que, no sé, suele tener un alto porcentaje de ganar tiebreak, pero no se le ha dado bien. Es que también Opelka aprovechó bastante los segundos saques de Djokovic y, y los ha presionado bastante jugando muy fuerte, muy largo y al medio, para que Djokovic no la devolviera bien. Bueno, y bueno, Opelka empezara a dominar con su derecha, ¿no? Porque la ha ganado hasta intercambios de fondo, o sea que Opelka bastante bien. Luego ya ha jugado la final contra Lechka, que también hay que tenerlo en cuenta, que estaba jugando bastante bien. Y bueno, en la final iba 4-1 y se retiró Opelka porque bueno, tenía molestias en la muñeca y no ha podido seguir. Y bueno, en fin, se deberá un poco a esa sobrecarga de estos partidos y de la intensidad de los contrincantes en los que ha ganado, ¿no? Bueno, ya llega a la final un poco tocadete, ¿no? Y bueno, también comentar un nombre propio que es Perricard, francés, que es un juego de saque y volea, que a muchos no les gusta, ha recibido muchas críticas, ¿no? Pues yo a este no lo veo porque no me gusta, es muy aburrido, no sé qué. Machak se ha quejado de su juego, pero bueno, eso es a la gente joven ahora, porque está acostumbrada al juego actual o de hace pocos años, que ya no hay poca táctica y que es un juego muy potente de fondo y nada, y muy físico. Hay poca variedad, ¿no? Y bueno, los que hemos nacido viendo, digamos, el tenis eh, de Edberg, de Sampras, de Boris Becker, en fin, de Goran Ivanisevic, pues todos estos nos gustaba verlos cómo sacaba y voleaba y nos divertía y ese contraste de Sampras contra Gassi pues nos emocionaba también y bueno, yo creo que es bastante positivo que haya un jugador diferente a lo que normalmente se juega, ¿no? Es más vistoso ver a un jugador como Federer o como Carlito, ¿no? Que combina juegos de fondo con juegos de red y tal. Pero, no sé, yo la verdad que a mí Perricard me gusta. A mí, sobre todo, bueno, yo jugaba así. O sea, yo también jugaba primer saque y red y segundo saque y red. Y si podía, resto y red. Pero lo que pasa es que, bueno, que, que era, ya os digo, eran otros tiempos y ahora él tenía cambiado, pero ver ese estilo de juego a mí me gusta, la verdad. Y yo digo que en Australia también te toca en primera ronda, segunda, y te puede dar un disgusto bastante serio, ¿no? Sobre todo, bueno, ya sabéis que tanto Carlitos como Sinner no han jugado un torneo previo al Open de Australia y bueno, están entrenando bien, están entrenando fuerte, pero siempre es difícil jugar las primeras rondas. Siempre es difícil. Te toca jugar
de día o con el sol, la humedad, que por la noche también hace, pero de día y en fin, te toca un jugador de estos correos, no tienes tu día y vas para casa. O sea que mm, nadie se puede descuidar. Luego en el cuadro femenino, que era un 500, pues nada, ahí no ha tenido ni rival Sabalenka, que bueno, han tenido un poquito de suspense ahí en la final con Kudermetova, pero ha ganado en 3 sets y afianza eh, todavía más el número uno y bueno, máxima favorita para ganar el Open de Australia, ¿no? Mm, también comentar Badosa y Buxa, bueno, participaron aquí en este torneo, han perdido en su primer partido. Badosa comentaba del torneo que estaba orgullosa de la buena pretemporada que había hecho, que se había preparado muy bien, que se encontraba muy bien físicamente y tenísticamente. Y bueno, ha llegado aquí, ha perdido su primer partido y bueno, pues puedes pensar que llega con dudas a Australia, pero bueno, ya sabemos que es un gran slam, ya es otra motivación y también depende del cuadro. Y veremos de lo que son capaces tanto los españoles como las españolas ahí en el torneo. Lo comentaremos en breve y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Es preocupante lo de Djokovic? ¿Es preocupante lo de Badosa? Pues ya veremos a nivel que llegan. Un abrazo, chao, 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 chao.